El 15 de abril de 1856 tuvo lugar un singular incidente que ya forma parte de la historia de Panamá. Un estadounidense se negó a pagar una tajada de sandía que se había comido a un vendedor ambulante. Aquello provocó un violento conflicto entre norteamericanos y panameños, que se extendió a lo largo de 3 días y en el que murieron varias personas. En este video conoceremos más detalles del incidente de la tajada de la sandía, que provocó la invasión de Panamá por Estados Unidos. Era un día como cualquier otro en Panamá, cuando un norteamericano llamado Jack Oliver, que había bebido más de la cuenta, se comió una tajada de sandía y se negó a abonar su importe al vendedor. Aquello que en un principio podría parecer algo totalmente banal, acabó convirtiéndose en una auténtica batalla campal que acabó con el trágico balance de 16 norteamericanos y 2 panameños muertos. Este episodio es un fiel reflejo del estado de tensión que se vivía en el Istmo en aquella época. De hecho, el conflicto tuvo graves consecuencias políticas, diplomáticas y también de carácter económico para la República de la Nueva Granada, formada por las actuales Colombia y Panamá, y sería el principio de las numerosas intervenciones militares que Estados Unidos llevaría a cabo en Panamá a lo largo de su historia. En 1846, mediante la promulgación del conocido como Tratado Mallarino-Vidlac, firmado entre la República de la Nueva Granada y Estados Unidos, este último se aseguró el derecho de tránsito a través del Istmo de Panamá, una alternativa que en aquel momento resultaba menos costosa, ya que aún no se había construido el canal para cruzar ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Poco después, hacia 1850, Estados Unidos estaba construyendo el ferrocarril de Panamá, lo que provocó una gran afluencia de estadounidenses a la zona. Muchos de ellos mostraban un comportamiento extremadamente arrogante, y en algunos casos incluso violento y agresivo con la población local. El 15 de abril de 1856 era un día como otro cualquiera en Panamá. Al puerto llegó un buque procedente de California, cargado de pasajeros, del cual desembarcó un estadounidense llamado Jack Oliver. Como era costumbre, Jack se dirigió al barrio de La Ciénaga, cercano a la Playa Prieta, y acudió a un puesto ambulante de frutas atendido por un hombre llamado José Manuel Luna. Oliver iba con unos compañeros en evidente estado de embriaguez cuando decidió coger una tajada de sandía del puesto de José. Sin mediar palabra, se la comió y se marchó sin pagar. José entonces exigió el pago de la fruta, que era de $1, unos 5 centavos de dólar. Pero sin mediar provocación alguna, Oliver le insultó y le amenazó con una pistola que llevaba al cinto. Luna, por su parte, sacó un puñal y los 2 hombres estuvieron muy cerca de enzarzarse en una pelea si no hubiera sido porque uno de los compañeros de Oliver decidió después de todo pagar el trozo de sandía. Cuando ya parecía que las aguas iban a volver a su cauce, apareció en escena un peruano llamado Miguel Abraham, que logró quitarle la pistola a un sorprendido Oliver y salió huyendo con ella. Oliver y sus compañeros rápidamente le persiguieron a punta de pistola, y fue entonces cuando se desencadenó un tiroteo. Los vecinos, alertados por el ruido, salieron a la calle armados con machete, iniciándose una batalla campal. Los estadounidenses, que se vieron superados en número por los locales, rápidamente buscaron refugio en la estación de ferrocarril, que estaba muy cerca del mercado. Justo en ese momento hizo su entrada un tren procedente de la ciudad de Colón, con casi 1000 pasajeros norteamericanos que debían embarcarse rumbo a California, muchos de los cuales se sumaron a la trifulca. Los panameños, muy enojados, empezaron a incendiar todos los edificios donde supuestamente podían esconderse los estadounidenses. Pero entonces un regimiento de soldados norteamericanos, acantonados cerca de allí,
acudió a la zona rápidamente para reprimir el alboroto. Una hora después de que estallase el altercado, llegó la guardia acompañada del gobernador de Panamá, que en aquel entonces era Francisco de Fábrega. Finalmente la población y la propia guardia lograron entrar en la estación, donde siguieron produciéndose enfrentamientos con un trágico balance de víctimas. Tras estos lamentables acontecimientos, los gobiernos de ambos países se acusaron mutuamente de lo que había ocurrido, y los estadounidenses rechazaron los testimonios de los cónsules de Reino Unido, Francia y Ecuador, que los acusaban de ser los iniciadores del conflicto. En el informe oficial sobre el incidente, redactado el 18 de julio de 1856 por Amos Corwin, comisionado especial designado por el gobierno estadounidense, este afirmaba que había sido la población de color los que, con el pretexto de defender al vendedor de fruta, aprovechó la ocasión para atacar a los ciudadanos estadounidenses y saquear sus propiedades, algo para lo que, según el mismo informe, contaron con la complicidad de la policía y la población local. El comisionado llegaba a la conclusión de que el gobierno de la República de la Nueva Granada era incapaz de mantener el orden y ofrecer la protección adecuada a los ciudadanos, y recomendaba la ocupación inmediata del istmo a menos que las autoridades se comprometieran a restablecer la seguridad y ofrecer a su país una indemnización adecuada. Estados Unidos, de este modo, insistió en que el gobierno granadino se hiciera responsable de los disturbios de aquel día y puso sobre la mesa las siguientes condiciones para no ocupar el territorio: que las ciudades de Panamá y Colón se gobernaran por sí mismas bajo la soberanía de Nueva Granada, y que Nueva Granada cediese a los Estados Unidos varias islas en la bahía de Panamá para usarlas como bases navales, que Nueva Granada transfiriese a Estados Unidos sus derechos sobre el ferrocarril transístmico y que pagase además una indemnización por daños y perjuicios por la pérdida de vidas y la destrucción de propiedades. Tras varias desavenencias diplomáticas, el 10 de septiembre de 1857 se acabaría firmando el Tratado de Herrán-Cás, por el cual la República de la Nueva Granada admitía su responsabilidad en los incidentes provocados aquel fatídico 15 de abril de 1856 y aceptaba el pago a Estados Unidos de una indemnización de $412.394 en oro. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.